Imagina trabajar todo el día levantando peso y, cuando llegas a casa, estás cansado. El único disfrute que tienes en la vida es jugar un juego de realidad virtual. Dicen que quien logre completar este juego ganaría una riqueza ilimitada, pero cuando él finalmente lo consigue y recibe más de 1 millón en su cuenta, duerme feliz. Sin embargo, al despertar, descubre que el mundo ha sido invadido por monstruos, el juego se ha convertido en realidad y él es el único que conoce todos los detalles y podrá burlar el sistema. La historia comienza en una hermosa mañana con el cielo despejado. Alguien estaba usando unas gafas de realidad virtual, mientras respiraba con dificultad y sudaba mucho. Dentro del juego, él recibió felicitaciones por haber superado la prueba final, siendo el único en lograr terminar el juego. Feliz, pregunta si realmente ha terminado todo. Mientras aparece un juego de píxeles, alguien menciona algo sobre un juego estafa. Informa que así es como llamaban al juego de VR Profecía Online. Realmente era una experiencia de realidad virtual impresionante, inmersiva y llena de acción, compatible con resoluciones de hasta 16 Kelvin. Era un RPG online de mundo abierto, donde los jugadores podían sentir, oler y escuchar cosas. Ese era Profecía Online. El juego prometía que todos los que lograran terminarlo obtendrían bienes ilimitados que no podrían gastarse ni en 10.000 años. En aquel entonces, nadie creía en semejante recompensa. Él admite que era una de esas personas y solo se divertía con el juego, mientras pedía dinero y cosas de ese tipo. Endou dice que eso terminó ese día, recordando cuando alguien le pidió a su equipo que hiciera una pausa. Estaba en su lugar de trabajo como de costumbre, mientras preguntaba si retirarían los escombros por la tarde. Después de fracasar en la búsqueda de empleos, comenzó a trabajar a medio tiempo como obrero de construcción, atrapado en una rutina de trabajo arduo bajo el sol y siendo reprendido por sus colegas mayores. De repente, Endou recibe un mensaje en su celular de la administración de Profecía Online. Al ver que era un mensaje del juego, se pregunta si no había desactivado las notificaciones de correo. En el mensaje lo felicitan por haber alcanzado el primer lugar en la prueba beta, diciendo que las recompensas serían depositadas en su cuenta. Sonriendo, Endou pregunta si realmente siguen enviando esos correos de estafa, mientras dice que verificará la cuenta. Mira su celular y comenta que sería imposible que realmente hubieran depositado algo en su banco. Sorprendentemente, le habían depositado 1 millón de yenes. Un hombre se acerca a él, diciéndole que necesitará su ayuda al terminar el descanso. El hombre preocupado se acerca y le toca el hombro, preguntando si se siente mal. Endou simplemente comienza a correr riendo a carcajadas, dejando a su compañero en el suelo, preguntándose a dónde va. Corriendo lleno de esperanza, el jugador se pregunta si esto es verdad y si podría ganar dinero con el juego, cuestionándose si la recompensa que no podría gastarse en 10.000 años sería real, lo que lo hace lanzarse por completo al juego. Ese juego era implacable y despiadado, utilizando a sus jugadores como sacrificios. La guardiana de la torre destruía a los usuarios derrotados junto con sus datos. En la mazmorra de la torre, la salida siempre era aleatoria, y la mejor parte de toda esta exploración. Sentían el mismo dolor que los personajes al sufrir daño, siempre enfrentándose al miedo real de la muerte, haciendo que muchos jugadores abandonaran el juego. Endou ganaba suficiente dinero para cubrir sus gastos a través de un trabajo a medio tiempo. Sin embargo, para poder jugar más, se endeudó pidiendo préstamos a prestamistas y bancos. Ahora no le quedaba otra opción que esperar los tan prometidos bienes ilimitados que no podrían gastarse en 10.000 años. Volviendo al momento en que finalmente terminó el juego, solo le felicitan, diciéndole que el verdadero bien son sus experiencias. Con eso, muy cansado, comienza a quitarse el VR. Completamente incrédulo, se pregunta si realmente hizo todo eso. Dejando todo, corre hacia su celular ansioso por la recompensa. Hace clic en el correo enviado por el equipo de Profecía Online. Ellos anunciaban que recientemente alcanzaron su meta, y por este motivo Profecía Online será cerrado. Nervioso, Endou se pregunta qué pasará con sus recompensas, mientras lee el agradecimiento del juego por el patrocinio de todos. Sintiendo malestar, termina dejando caer su celular al suelo, lamentándose mientras su celular permanece roto en el suelo. Arrodillándose, Endou se pregunta si después de terminar el juego lo recompensarán adecuadamente. El día sigue soleado y la vecindad tranquila, como si sus problemas no afectaran a nadie. Mientras camina hacia su cama, trata de convencerse de que, al ser una gran suma de dinero, quizá tarde en transferirse. Endou se acuesta exhausto en su cama, diciendo que lo verificará al día siguiente. Al día siguiente, mirando su celular, confiesa que no ha recibido nada más desde los 1 millón de yenes y que debería haberlo dejado. Después de estos eventos, pasa una semana. Escucha un fuerte ruido y se pregunta qué está pasando tan temprano. Mirando su celular, Endou nota que el sonido no viene de él. Es cuando levanta la vista y ve la ventana del sistema. Frente a él había notificaciones diciendo que el juicio del hielo había fracasado y Moscú había sido destruida. El siguiente
siguiente sería el juicio de la Tierra, con un límite de tiempo de 43 días. En caso de fracaso, el lugar de prueba sería aniquilado, ahora siendo Japón. Mira todo aquello, confundido, sin entender qué está sucediendo. En la TV, los periodistas aterrados informan a la población sobre el estado actual de Moscú. Mientras monstruos devastaban completamente la ciudad, el gobierno ruso declara que no hay esperanzas de supervivientes. Sin saber qué tipo de criaturas son esas, los periodistas anuncian que parecen dragones. El helicóptero observaba a los monstruos desde arriba. La periodista que estaba en él informa que una situación similar está a punto de ocurrir en Japón, de acuerdo con la información recopilada. La mujer comenta que muchos dicen que es un desastre proveniente de un juego llamado Profecía Online, siendo completamente semejante. Un geólogo afirma que el único causante posible de un desastre de tal escala sería el movimiento de las placas continentales y no monstruos. Mientras un monstruo abre su boca hacia el helicóptero, la periodista pregunta si está intentando apuntarles. Alguien grita desesperadamente, pidiéndoles que salgan de allí y regresen, pero lamentablemente no hay respuesta. El presentador aterrorizado comienza a gritar el nombre de la periodista preguntando si puede oírlo. El especialista, horrorizado por la escena, dice que eso jamás podría ocurrir con el movimiento de las placas. Corriendo hacia su balcón, el protagonista dice que no hay duda sobre esto. Confiesa que, incluso en esta situación de locura, logró mantener la calma. Con esta extrema calma, solo una cosa vino a su mente. En otro lugar, una mujer intentaba aprender cómo funciona el sistema, presionando el botón de evento principal. Endo también presiona ese botón, notando que el límite de tiempo era de 43 días, y que el lugar de prueba era Japón, con 0 progreso. Recuerda el mensaje del juego que decía que su experiencia sería algo invaluable. El protagonista asume que los bienes invaluables mencionados por el juego serían sus experiencias. Al fin y al cabo, él fue el único que logró terminarlo. De repente, después de mucho tiempo, su puerta se abre. Todo elegante, el chico sale convencido. Con una sonrisa de estafador, dice que ahora conseguirá su dinero. Mientras corre, dice que con el juego convirtiéndose en realidad habrá una gran competencia por lugares y puntos de experiencia. Todavía muy rápido, repara que la mazmorra más cercana está justo frente a él. Endo se apresura hacia un gran edificio. Muchas personas corren y se desesperan, preguntándose cómo podrán escapar, ya que los autobuses y trenes están fuera de funcionamiento. Ansioso y con prisa, continúa corriendo. Inesperadamente, alguien enojado le grita que se detenga. El hombre se le planta frente, dejando al protagonista sorprendido. Le pregunta a Endo si va a ignorar sus recordatorios y simplemente marcharse. Mirando al hombre, informa que se trata de uno de los prestamistas que lo están buscando. El prestamista le dice que iba camino a su casa y le ordena que se dé la vuelta de inmediato. Le lanza un cigarrillo en la cara. Un año atrás, mientras el protagonista estaba en una mazmorra, le apareció un anuncio. Era una empresa ofreciendo 200.000 yenes sin intereses para todos los que pasaran por su selección, pero a cambio querían el 50% de todas las recompensas. Endo comenta que es una buena oferta, pues tomará el dinero sin intereses y solo pagará al terminar el juego. Sin embargo, después de que gastó los 200.000 yenes, le informaron que no había pasado la selección, por lo que debería pagar un 50% de interés en 10 días. Recordando una ocasión en que le apuntaron con un arma. Así, Endo comenzó a pedir préstamos a bancos para pagar las deudas. Pero cuando intentó pagar, lo dejaron de lado, esperando a que sus intereses aumentaran. El hombre, sonriendo, pregunta si el protagonista tiene dinero para pagar el préstamo. Molesto, Endo mira al prestamista y pregunta cómo podría pagar si ellos no lo atienden. El hombre pregunta si eso es verdad, diciendo que las personas cuando no quieren pagar siempre encuentran excusas, llamándolo despreciable. Aún sonriendo, el prestamista dice que por suerte está allí por otros asuntos. Le pregunta a Endo si no estaba jugando a ese tal Profecía Online. El hombre comenta que el estado actual del mundo es idéntico al del juego. Agarrando a Endo por la ropa, le pregunta si sabe alguna información, y que si sabe algo, debe contarle todo. El protagonista le ordena al hombre que quite sus manos sucias de él. Aún más enojado, le pregunta a Endo con quien cree que está hablando. Entonces, el protagonista le dice a Taco que le dará una información útil. Activa su habilidad Puño del Novato, haciendo que el prestamista retroceda. Taco incrementa el poder de sus puños en un 50% y comienza a golpear al hombre. La fuerza de sus ataques fue tal que el prestamista fue lanzado contra una señal de tráfico. Mirando al hombre tirado en el suelo, dice que a partir de ahora es él quien manda. Mientras observa a Taco desmayado y sangrando, Endo comenta que al parecer el prestamista no lo puede oír. Simplemente deja a Taco allí y vuelve a correr en dirección a su objetivo. Mirando desde dentro de un coche, un hombre con capucha negra comenta que quizá estas sean las habilidades del juego. Con el rostro parcialmente cubierto, dice que no esperaba encontrar a una persona experimentada tan pronto. Sonriendo, el hombre comenta que pronto la ley y el orden colapsarán, haciendo las cosas más interesantes. El protagonista llega a un lugar llamado Santuario de la Cabra. Inesperadamente,
repente, algo llama su atención. Al ver un coche, se pregunta si alguien ha llegado antes que él. Endou comienza a descender a la profunda y oscura mazmorra. Continúa por los pasillos mientras busca algo. De repente, percibe un fuerte olor a sangre. Sorprendentemente, frente a él, hay decenas de hombres lagarto muertos. El mismo hombre de capucha, junto a su grupo, nota que aparentemente otra persona ha llegado. Mirando a Endou, el hombre le pregunta si el protagonista también era un jugador de profecía. Algo irritado, Endou pregunta si el grupo fue quien hizo todo eso. El encapuchado dice que esos eran monstruos de alto nivel y que, si no fuera por él, el protagonista ya estaría muerto. Endou empieza a cuestionarse si los lagartos realmente son de alto nivel. Recuerda que su nivel era el más bajo de los bajos. Quitándose la capucha, el hombre comenta que aparentemente Endou no tiene amigos, preguntándole si le gustaría convertirse en uno de sus subordinados. Le dice que el protagonista tendrá que entregarle la mitad de todo lo que consiga, pero que a cambio lo protegerá, ya que él es muy fuerte. Todos los que están detrás de él se muestran encantados con su amabilidad. Endou se disculpa, diciendo que prefiere seguir solo. Señalando hacia adelante, pregunta si ellos lograrán pasar al jefe. Quedan atónitos al pensar en ello. Hablando con su grupo, el encapuchado pregunta si vale la pena matar a Endou después de acabar con el jefe. Dejando a todos nerviosos, el hombre dice que cuanto menos personas sepan la información del juego, mejor. Dice que esa es su decisión, y que todos los que no estén de acuerdo tendrán una muerte accidental. De repente, todos sienten algo de miedo y nerviosismo. El hombre informa a sus subordinados que el jefe de ese lugar es la cabra de las brasas, por lo que no quiere que el protagonista sea el último en atacarla. Solo quedaban 5 minutos para que la puerta se abriera. Algunos de ellos se acercan a Endou, quien se sorprende. La chica, junto con otros 2 hombres, caminan hacia él un poco nerviosos. Sonriendo, él pregunta si van a intentar detenerlo. Un poco nerviosos, comienzan a decirle que tiene razón y que debe quedarse ahí mismo. Él asume mentalmente que podría simplemente lanzarlos afuera, pero que esta vez los dejará ir. La puerta se abre, mientras el protagonista piensa que aún no será demasiado tarde, y derrotará al jefe después de que la mayoría de ellos hayan muerto. Después de que el tiempo para la apertura de la puerta se agota, finalmente se abre. Endou simplemente saca un jugo de su inventario y se apoya contra la pared, esperando su momento. Al escuchar que los portones se cierran, mira hacia la sala del jefe, preguntándose hasta dónde podrán llegar. Mientras entran, el líder comenta que fue conveniente que Endou no hubiera ido con ellos. La chica menciona que tal vez el protagonista se dio cuenta de sus intenciones de matarlo, pero el líder responde que él no es lo suficientemente inteligente como para notar eso. Frente a ellos se encuentra un gran galpón, completamente vacío, con solo una luz que entra a través de una grieta en el techo. Golpeando el escudo de uno de sus subordinados, el líder le ordena que haga su trabajo. El tipo dice que, con su escudo, el jefe no será un problema, llamando al líder Señor Light. Una vela emitía llamas violetas, colocada en un candelabro en la pared. De repente, un fuerte viento los golpea, dejándolos a todos desconcertados. Sorprendentemente, un gran tornado de fuego se forma frente a ellos. El líder, aterrorizado, comienza a cuestionarse qué escenario es ese. Interrumpiendo sus pensamientos, una enorme pata emerge de las llamas. Es entonces cuando se da cuenta de que esa es la cabra del fuego infernal. El monstruo era una mezcla de cabra, lobo, caballo y otros animales. La cabra emite un gran grito, haciendo que una onda de choque y fuego se esparza por todas partes. Muchos guerreros gritan mientras otro devastador ataque los golpea. El propio Light, junto con algunos de sus subordinados, es lanzado contra la puerta de entrada. Él maldice, preguntándose cómo todo terminó así, con el monstruo parado frente a él. Una chica asustada pregunta qué deben hacer ahora. Él, enfurecido, le ordena callarse y manda a todos retroceder. Uno de sus subordinados grita que la puerta está cerrada. El líder responde que eso es imposible y se pregunta qué está pasando. Comienza a gritar, ordenando a algunos de ellos que distraigan a la criatura, diciendo que el escudo debería poder detener los ataques del monstruo. El hombre que portaba el escudo intenta decir algo, pero su líder lo ignora y le ordena que haga lo que se le dijo. El escudero se posiciona frente a la criatura, que levanta su masa. El hombre, completamente dominado por el miedo, coloca el escudo frente a él, pero, sin tener ninguna oportunidad, es aplastado por la criatura. Sus compañeros están terriblemente asustados, y comienzan a correr. Después de que el jefe levanta nuevamente su masa, se puede ver al hombre sin vida en el suelo. La extraña criatura toma el escudo del hombre con sus dedos. Inesperadamente, lo coloca en su boca. Comienza a masticarlo como si no fuera nada. Empiezan a decir que eso es increíble. Después de todo, era un escudo de nivel épico. Light concluye que todo está completamente mal. Después de todo, el monstruo que venían a enfrentar es uno de bajo nivel que todos pueden derrotar. Dice que esto fue después de una actualización. Antes, era un monstruo llamado la cabra del fuego infernal, y ningún jugador podía superar tal monstruo. Temblando de miedo, llega a la conclusión de que este mundo se basa en la versión inicial del juego. Light recuerda que el protagonista está esperando afuera y que quizás él pueda abrir la
puerta. El líder comienza a golpear la puerta desesperadamente, pidiendo a Endou que abra la puerta, prometiéndole que compartirán la recompensa. Sin embargo, como era de esperar, no recibe ninguna respuesta. Molesto, Light pregunta si el hombre puede escucharlo y le ordena que abra la puerta de inmediato. Pero algo pasa rápidamente, muy cerca de su cuerpo. Cuando mira hacia atrás, Light se da cuenta de que el monstruo viene hacia él, arrasando a todos sus subordinados hasta golpearlo a él también. Nuevamente, todos son lanzados lejos, quedando completamente heridos. Mirando al monstruo, Light comenta que con esa fuerza física ridícula, pronto todos serán aniquilados. Abriendo la puerta, Endou pregunta si, después de tanto alarde, eso fue todo lo que Light logró, diciéndole que no tiene talento para ser un líder. Con una sonrisa orgullosa, nuestro estafador observa al monstruo. Aunque casi moribundo, el hombre aún lo insulta mentalmente. Confiesa para sí mismo que usará al protagonista para escapar y comienza a llamar a sus subordinados, ordenándoles que retrocedan. Endou hace que la chica tropiece mientras le dice que esa no es una buena idea. Con la chica en el suelo, ella se da cuenta de que la puerta se está cerrando. El protagonista observa al entonces líder. Light corre hacia la puerta, rogando mentalmente al menos poder pasar él. De repente, comienza a gritar intensamente cuando la puerta aprisiona su brazo. El monstruo se dirige hacia el líder, llamándolo mocoso ruidoso. Mientras se prepara para atacar, le dice que el chico es muy irritante y que acabará con él ahí mismo. Light mira hacia atrás, viendo al monstruo venir hacia él. De repente, una gran cantidad de sangre se esparce por el lugar. Observando esa escena aterradora, la chica y el hombre que intentaron detener al protagonista se preguntan qué harán contra tal monstruo. Mientras recoge la espada del suelo, Endou dice que la acción que deben tomar es bastante obvia. Levantando la espada, comenta que, aunque Light fuera débil, al menos tenía una buena espada y eso era suficiente para alguien como él. El monstruo, nuevamente preparando su masa, pregunta si el protagonista tiene tantas ganas de morir. Le asesta un fuerte golpe, haciendo que fragmentos de piedra vuelen en todas direcciones. El protagonista aparece sobre el monstruo, preparándose para contraatacar. Con una sonrisa, le pregunta al monstruo de qué está hablando. En un abrir y cerrar de ojos, consigue cortar al monstruo en varias partes. El monstruo grita mientras sus cuernos caen al suelo. Los antiguos subordinados de Light miran al hombre asustados por su nivel de fuerza. Endou, calmadamente, les pregunta qué opinan. Una vez más, nuestro estafador les dice que, si le pagan 10 millones de yenes, considerará salvarlos. La chica, asustada, lo mira sin entender si está hablando en serio. Tanto la chica como su compañero gritan, preguntando si realmente está pidiendo 10 millones. Él dice que es exactamente eso y que solo cobrará 1 millón por persona. Irritados, comienzan a decir que es imposible que alguien tenga esa cantidad en mano y que solo está tratando de aprovecharse de la situación. Endou responde que, si no tienen dinero, deberán pagarle con sus cuerpos, preguntándole si quieren morir tan jóvenes. Luego, el héroe les dice que trabajarán para él, entregándole el 90% de todo lo que ganen. La chica grita, pidiéndole que deje de tratarlos como idiotas, mientras su amigo dice que hasta Light solo cobraba el 50%. Mientras el monstruo se levanta detrás de ellos, Endou comenta que, al parecer, no hay nada más que hacer. El monstruo se pone de pie, aún más furioso, y pregunta quién se atrevió a cortar sus preciados cuernos. Lanza una gran bola de fuego, gritando que deberían morir 1000 veces. La chica invoca una magia intentando protegerse. El protagonista salta en medio de las llamas. Ambos son lanzados lejos por la fuerza del impacto. Endou aterriza suavemente frente a ellos. Con una sonrisa, dice que aparentemente lograron escapar, pero pregunta cuánto tiempo más durará esa suerte. Con eso, ambos se rinden y dicen que trabajarán para él, pero le imploran que lo salve. Él comienza a sonreír, satisfecho con el resultado. Comenta que al parecer han cerrado el trato, mientras mira al monstruo y dice que hace mucho tiempo desde la última vez que lo derrotó. El monstruo, enojado, dice que no recuerda haber sido derrotado por alguien como él. Ambos subordinados comienzan a preguntarse de qué está hablando, ya que la cabra infernal debería haber sido eliminada antes de que alguien la derrotara. Sin responderles nada, Endou, decidido, solo observa al monstruo. Recuerda que, antes de la actualización, había derrotado al monstruo una vez. Confiesa que escuchó de algunas fuentes que la cabra del fuego infernal fue transformada en la cabra de las brasas. Con solo un movimiento de su espada, el protagonista logra desviar el ataque del monstruo. El monstruo lo observa, confundido, sin entender cómo fue capaz. Ambos subordinados lo miran, preguntándose quién es realmente Endou, pues logró detener al monstruo con mucha facilidad. El protagonista le confiesa al monstruo que, si su ataque lo hubiera alcanzado,
seguramente estaría muerto. Sin embargo, los ataques no son peligrosos cuando uno conoce los trucos. El monstruo sigue golpeándolo, mientras él esquiva y bloquea todo con cierta facilidad. El monstruo se enoja cada vez más, preguntándose cómo es posible, mientras el protagonista salta detrás de él. Brandiendo su espada, Endou logra golpear el ojo del monstruo, diciéndole que sus patrones son exactamente como en el juego. Mientras se aleja de la batalla, sus nuevos subordinados notan que está haciendo retroceder al monstruo. Empiezan a alentarlo, animados por su victoria. Irritado, Endou les dice que son muy ruidosos, y uno de sus subordinados lo llama frustrante. De repente, un fuerte ataque pasa junto a Endou, dejándolo sorprendido. Golpeando su gran masa en el suelo, el monstruo comenta que la habilidad de esquiva del protagonista es admirable, pero que todo termina aquí. Apoyando su espalda contra la pared, el jugador se da cuenta de que está acorralado. Pregunta a la cabra infernal si ese era su plan desde el principio, acorralarlo. Sin responder a su pregunta, el monstruo le pregunta si tiene algunas últimas palabras. Con una sonrisa, el protagonista simplemente ordena al monstruo que caiga muerto, pues ni siquiera puede acertar sus ataques contra él. Aún más enfurecido, el monstruo dice que cumplirá su deseo mientras invoca llamas a su alrededor. Abre su boca, concentrando un gran núcleo de fuego en el centro. Los subordinados empiezan a preguntarse qué son esas llamas negras. Endou explica que esa es la llama que quema todo, capaz de matar incluso a un jugador de nivel 99 al instante. Es un ataque que quema todo el suelo, sin dejar una ruta de escape. Este es el golpe definitivo de la cabra, su última esperanza. Mientras sonríe con sus ojos brillando en un tono púrpura, dice que eso no es nada. Endou menciona que estaba esperando este momento, mientras activa su habilidad de patada de novato en el suelo. Añadiendo solo un 50% de fuerza, provoca que un gran destello cubra el lugar donde estaba. Con habilidad, salta en dirección al monstruo, diciendo que, aunque es un ataque poderoso, deja al usuario completamente indefenso. Y además, su boca no tiene la misma fuerza en comparación con el resto de su cuerpo. Colocándose en el techo para tomar impulso, dice que, en otras palabras, esa fuerza de nivel 1 es suficiente para mantenerla cerrada, apuñalando la boca del monstruo de arriba hacia abajo. El monstruo cae al suelo, intentando desesperadamente abrir su boca, mientras las llamas lo queman desde adentro. Endou, exhausto debido a la batalla, informa que, una vez activada la habilidad, ya no puede detenerse. Con eso, no hay nada más que el monstruo pueda hacer, excepto sentir las llamas quemando todo su cuerpo. Él salta hacia atrás, tomando distancia, mientras pregunta si el monstruo puede soportar sus propias llamas. Un poco más alejados, se puede ver al monstruo siendo carbonizado por su propio ataque. Observando al monstruo, Endou se despide. Cuando la cabra infernal finalmente abre su boca, solo logra soltar un grito. Después de un tiempo, el monstruo estaba completamente carbonizado. El sistema notifica que el jefe único, la cabra del fuego infernal, ha sido derrotado, mientras la chica y el chico no pueden creer que siguen vivos. Observando al protagonista, notan que él mató al jefe sin ni siquiera un rasguño. El sistema lo felicita, diciendo que Endou fue el primero en derrotar a un jefe único. Luego, se le otorga el título de primer asesino. Esto lo deja un poco confundido, ya que no recuerda algo así en el juego. Este título le concedería un 50% más de daño al enfrentar a un jefe. Además, como recompensa extra, podría elegir una subocupación. El sistema le pregunta si elegirá una subocupación ahora, y él responde que sí. El sistema también explica que una vez decidida la subocupación, ya no se podrá cambiar. Con determinación, elige la ocupación de herrero de almas. Endou extiende su brazo, decidido con su elección. De repente, una gran luz rodea su cuerpo. Con una sonrisa, dice que, al parecer, va a ganar mucho dinero. Recolectando los traps del jefe, se da cuenta de que hay una daga y una llave. La chica le informa que esa es la llave del alcantarillado subterráneo. Es un excelente lugar para subir de nivel rápidamente y ganar dinero. El hombre que la acompaña dice que el objetivo principal de ellos inicialmente era el drap súper raro que tenía el jefe. Endou empieza a girar la llave en su dedo. Explica que ese ítem no es tan raro, ya que la tasa de drap es del 100% con la cabra del fuego infernal. Ellos se horrorizan por la forma en que él trata un ítem que es tan difícil de conseguir. Observando la daga, asume que ese ítem fue adquirido por pura suerte. Endou camina hacia los escombros. Mientras apunta la hoja, comienzan a salir chispas amarillas y azules de ella. Simplemente moviendo su mano hacia abajo, corta uno de los escombros por la mitad. Ambos subordinados observan eso asombrados y se preguntan qué tiene esa daga. Mientras dice que no está lo suficientemente buena, comienza a usar su habilidad de subocupación, esperando que los materiales sean fáciles de conseguir. Aunque el término subocupación suene como algo secundario, Endou informa que, en realidad, es lo principal. Explica que la ocupación de herrero de almas le da la posibilidad de usar pequeños fragmentos de almas para crear o fortalecer algo. Esta es la única ocupación que le permite alcanzar el final del juego. El
protagonista activa su habilidad de ojos del alma. Mirando la espada, descubre que puede ser despertada con un fragmento del alma de un mago de tipo F. Al observar a la chica, se da cuenta de que ella es una maga y que no habrá consecuencias al extraer el fragmento si firman un contrato. Confiesa que le hubiera gustado saber eso antes de haber aceptado quedarse con el 90% de sus recompensas. Clavando su daga en el suelo, dice que aún tiene algo más que puede utilizar. Mirándolos a ambos, pregunta si no querían esa llave para poder subir de nivel. Ellos, confundidos, preguntan si está bien. Endou dice que, a cambio, tendrán que darle todos los ítems que estén en esta lista, lo cual reducirá un poco el valor de la cuota que tendrán que pagar. Ambos se sienten extremadamente felices y comienzan a agradecerle. El protagonista dice que no necesitan agradecerle, ya que, después de todo, cuanto más ganen, más lucrará él, cumpliendo así las condiciones de extracción. Ha logrado adquirir un fragmento de alma de un mago de tipo F. Con los materiales en mano, Endou nuevamente activa la habilidad de herrero de almas. Ordena que la espada despierte mientras esta brilla radiantemente. Mientras fragmentos giran en medio del tornado de poder, la espada adquiere un filo de color púrpura. Levantando la daga frente a él, se da cuenta de que ha ganado una nueva habilidad llamada alma cortante. El héroe comienza a activar la habilidad para probarla, mientras sus subordinados se quedan aterrados. Lanza un ataque al frente, cortando todo a su paso. El ataque fue tan poderoso que simplemente atraviesa el galpón, revelando un bosque. Ambos subordinados observan la cráter que ha abierto, impresionados por semejante fuerza. Todos miran el poder que se liberó con un simple movimiento de la daga. Se desploman en el suelo, preguntándose si un humano podría tener tanto poder. Mirando la daga, dice que este parece ser su máximo. Mirando a la chica, Endou comenta que ya tiene un arma y una cantidad mínima de habilidades, pero debería dar el siguiente paso. El protagonista se detiene justo frente a la chica, causándole miedo. Rápidamente, Rumi se cubre el rostro, pensando que él la va a matar. Para su sorpresa, Endou simplemente continúa caminando, mientras ella no entiende lo que está ocurriendo. Él se agacha frente a los cuerpos de los antiguos compañeros de sus subordinados y comienza a rezar. Rumi lo observa encantada, preguntándose si Endou está de luto por los jugadores muertos. Sin embargo, en realidad, el protagonista solo quería la cartera de esos extras. El pequeño ladrón comienza a sonreír, diciendo que tenían mucho dinero. Ambos concluyen que él es más peligroso que la cabra infernal. En algún lugar, diversas plumas negras caen del cielo. Alrededor de un santuario, varios cuervos vuelan, mientras alguien está frente a la puerta. Era Endou, que observaba el lugar. Se acerca tranquilamente a un pozo. Bajando las escaleras, el protagonista informa que debajo de este pozo hay una gran cantidad de monstruos. Generalmente, solo serían desafiados con un grupo de 3 o más personas. Pero Endou dice que eso no se aplica a él, ya que tiene la daga de la cabra. Al terminar de bajar las escaleras, observa a su alrededor. De repente, escucha el sonido de una moneda acercándose hacia él. Rápidamente la corta por la mitad, evitando el contacto. Colocándose en posición para la batalla, el jugador pone su daga al frente. Perdiendo la paciencia, mira molesto hacia adelante. Inesperadamente, 3 hombres aparecen preguntando si hay un nuevo visitante. El hombre con una mirada sanguinaria le dice al protagonista que este lugar es suyo. Apuntando con su espada hacia los hombres, les pregunta quién decidió eso. El hombre responde que el que llega primero gana, preguntando si esa no es la regla del juego. Uno de los hombres dice que lo dejarían usar el lugar si les paga una tarifa. Dándose cuenta de que esos hombres son como él, Endou pregunta cuál sería el valor. El hombre le dice que cobrará 50.000 yenes por hora, ya que de todas formas, el protagonista estaría ganando más. Entrega el dinero a los hombres, quienes le agradecen y le informan que Endou tiene una hora a partir de ese momento. Adentrándose más en las mazmorras, entra en la cueva de los lobos. De repente, el jugador escucha un aullido. Un lobo blanco corre rápidamente en su dirección. Cuando se da cuenta de que está rodeado por decenas de lobos. Dice que esos son lobos diamante, monstruos de nivel medio, con los que es fácil ganar dinero, y que esa cueva es el único lugar donde aparecen en grupo. Él dice que podría usar la espada del alma, pero es mejor guardarla por ahora. En un abrir y cerrar de ojos, todos los lobos saltan hacia él. Hábilmente, se lanza contra ellos. En un parpadeo, pasa cortando a todos los lobos. Sigue matándolos, caminando en medio de la manada y decapitándolos. Después de acabar con todos, simplemente cesa su ataque. Se sienta entre todos los cadáveres para recuperar el aliento. Sonriendo, dice que, como esperaba, no le dejaron mucho. Inesperadamente, uno de los hombres que lo confrontó en la entrada aparece detrás de él,
preparándose para dar un ataque. El protagonista, con cierta facilidad, logra defender el ataque de su enemigo. Empuñando su daga, contraataca. Sorprendentemente, el hombre logra esquivar su ataque. Sin embargo, el ataque acierta en la parte superior de la cueva, causando una fuerte explosión. Su enemigo, con una herida en la frente, asume que eso fue muy peligroso. El protagonista nota que el hombre pudo esquivar su ataque, aunque con dificultades, lo que muestra su experiencia en combates. El jugador le dice al grandote que aparentemente le gusta jugar sucio. Después de todo, esperó a que él matara a los monstruos y bajara la guardia. Con una sonrisa maníaca, su adversario dice que le encanta hacer eso. El protagonista concluye que su verdadero objetivo es esperar a que otros jugadores recojan los equipos y luego matarlos y robarles. Escuchando su conversación, el líder del grupo dice que aparentemente se dio cuenta. Sonriendo, el protagonista dice que este es un lugar secreto usado por todos los tramposos y sería extraño que ellos fueran los únicos allí. Endou dice que, si querían engañarlo, deberían al menos planear una falsa ronda. El jugador asume para sí mismo que en realidad solo se dio cuenta de esto después de ver sus armas. Nota que el tipo grande está usando una especie de puño americano, los famosos puños cohetes. Es un movimiento arriesgado, pero ayuda mucho en la velocidad de quien lo usa. También comenta sobre el arma del tipo delgado, que es una espada que corta a través de vibraciones. En cuanto al anillo que lleva el líder, este es realmente un artículo problemático. El líder se disculpa por el malentendido y dice que incluso le dará una compensación por los problemas, metiendo la mano en su abrigo. Lanza cientos de monedas hacia el protagonista. Endou se sorprende mientras las monedas caen, pero también se enoja mucho por dentro, diciendo que el tipo está lanzando 10.000 yenes como si no fuera nada. Mientras el anillo del hombre brilla, él dice que su mano resbaló y le pide al protagonista que las recoja por él. Dándose cuenta de la trampa, el protagonista pregunta si realmente es compensatorio hacer que su enemigo se arrodille. Explica que la habilidad del anillo es hacer pequeñas explosiones con las monedas y se pregunta si sus enemigos lo están subestimando. Mientras lanza su daga al aire, el protagonista dice que no pueden regresar vivos después de cazar a alguien con una clasificación superior. Mientras los tres se agrupan frente a él, le preguntan si Endou ha olvidado que son 3 contra 1. Mientras prepara su daga, el protagonista dice que aunque se unan todos, no valdrían ni un yen. El líder, aún más enfadado, lo insulta mientras lo mira furiosamente. El hombre chasquea los dedos activando la habilidad de explosión. Con eso, ocurre una gran explosión. El líder ordena a sus subordinados que lo corten miembro por miembro hasta matarlo. El grandote aparece detrás de él posicionándose para lanzarle un ataque. Con algo de dificultad, el protagonista logra esquivar su ataque. Algo le llama la atención mientras aún está en el aire. Era el flaco que decía no ser muy bueno en contenerse. El protagonista logra detener la espada de su enemigo mientras su compañero le lanza una serie de golpes por la espalda. Sin embargo, para sorpresa de todos, el jugador hace un solo movimiento, lanzando a ambos lejos. Mirando al líder, el protagonista dice que, al parecer, el acuerdo de no molestarle por 50.000 yenes fue roto y por eso les cobrará con intereses. Lanza varios ataques hacia el líder. Mientras sonríe, dice que les pagará con intereses, pero con monedas explosivas. Desde arriba, podemos ver que el protagonista está en el medio, levantando su daga, con 2 de sus enemigos en el suelo y el líder aún de pie. El hombre de cabello largo vuelve a activar su habilidad de moneda explosiva. Endou corre mientras esquiva las monedas. Sin perder tiempo, el flaco lo ataca desde arriba. Con cierta facilidad, logra detener el ataque del flaco, que está furioso. Sin embargo, su furia se convierte en miedo al ver su espada partida. Sin darle oportunidad de entender lo que está pasando, el protagonista lo ataca nuevamente. El líder, viendo esa escena, se pregunta si realmente la daga del protagonista es un artículo raro. Mientras Endou lucha contra los 3, el líder asume que esto aún está dentro de lo esperado, y que, de todas formas, no serán derrotados por alguien como él. Rápidamente, el jugador intenta evitar las explosiones. Nuevamente, Endou se enoja por ver que están lanzando dinero como si no valiera nada. El grandote aparece nuevamente detrás de él, intentando golpearlo. El protagonista logra esquivar el ataque mientras una gran explosión es causada por el golpe. La fuerza de la explosión fue tan grande que incluso sus compañeros tuvieron que protegerse. La hoja del jugador gira en el aire, como si anunciara su derrota. El grandote empieza a celebrar, diciendo que fue un gran desafío, mientras su amigo le dice que debe aprender a contenerse. El flaco, con la espada en mano, reconoce que el visitante era realmente fuerte. El hombre de cabello largo se agacha a recoger la daga, diciendo que no importa lo buena que sea el arma, si su usuario no está vivo, no sirve de nada. De repente, Endou activa su habilidad de restricción de alma, encadenando al flaco y al grandote, dejando solo al líder,
que estaba aterrorizado. Ambos guerreros empiezan a gritar de dolor mientras las cadenas los aprietan. El líder, preocupado, empieza a gritar sus nombres. Mientras emerge entre la niebla, el jugador explica que usó su habilidad de herrero de alma para causar un dolor inigualable. El líder, enfurecido, va contra el protagonista empuñando la daga de la cabra. Antes de que pudiera posicionarse, el protagonista lo detiene. Mirándolo, Endou le dice que es lento. Muy enfadado, el hombre dice que no perderá de ninguna manera. Salta hacia atrás mientras se desabrocha el abrigo, haciendo que varias monedas vuelen. Convencido, el líder le dice que se maraville. Sin embargo, ahora aún más irritado, el protagonista activa nuevamente su habilidad de restricción de alma. En un abrir y cerrar de ojos, su adversario queda completamente encadenado. Intenta gritar mientras algunas cadenas aprietan su cuello. El hombre de cabello largo no entiende por qué su habilidad no se activa. Endou le explica que con una gran diferencia de nivel, puede anular el poder del enemigo. Aún encadenado, el hombre pregunta a qué diferencia se refiere, ya que ya está en el nivel 7. Mientras lo aprieta más, el jugador le dice que hizo un buen trabajo para ser un principiante. Mirando a los tres, Endou intenta averiguar cuáles serían las condiciones para obtener sus fragmentos de alma. El grandote era satisfacer su hambre, el flaco era presentarle a su hermana mayor, el líder era hacerlo temer genuinamente. El protagonista, con una mirada maligna, dice que el líder tiene una condición que podrá cumplir ahora mismo. Estrangulando al líder, comienza a suplicar por su vida. Mientras toma su daga, el jugador dice que sería el único perjudicado si lo deja vivo. El hombre, con mucho miedo, empieza a preguntar de qué está hablando. Endou dice que venderá partes de su cuerpo. Después de todo, siempre hay personas que quieren comprar. Una vez más, nuestro ladrón dice que la tasa de interés sobre los 50.000 yenes era muy alta. El flaco comienza a gritar, diciendo que el protagonista parece ser alguien que realmente haría algo así. Se siente ofendido, diciendo que no tiene sentido que alguien que vive de pequeños trabajos como él tenga conexiones en el mercado negro. Endou le dice que si no les gusta esa idea, deben encontrar otra forma de ganar dinero. Con completo temor, el líder implora por su vida, mientras lágrimas caen de su rostro. El sistema notifica que Kouki lo teme profundamente y que las condiciones se han cumplido, adquiriendo un fragmento de alma de un mago. Después de esto, el protagonista simplemente lo suelta de las cadenas. Caen al suelo mientras intentan respirar nuevamente. El protagonista les entrega varios contratos pidiéndoles que los firmen. Todos se sienten indignados por el hecho de que tendrán que dar el 90% de sus ganancias y obedecer absolutamente todas sus órdenes. Con sed de sangre, Endou los mira preguntando si tienen alguna queja. Con mucho miedo, ambos responden que no tienen ninguna. Él les dice que, con eso, los tres ahora son sus subordinados y que si alguna vez piensan en traicionarlo, la mesa de cirugía será su destino. Inesperadamente, Endou les pide que lo guíen hasta el verdadero líder. Todos quedan extremadamente aterrados mientras preguntan cómo lo descubrió. Él responde que los artículos que están usando no serían adquiridos por débiles como ellos, obviamente hay alguien detrás de todo esto, y pregunta si está en lo correcto. Kouki empieza a implorar, ya que si el jefe lo descubre, los matará. Colocando su pie sobre la cabeza de su subordinado, Endou le pregunta si va a traicionar a su antiguo jefe o si prefiere que le trasplanten los órganos. Temblando, el flaco empieza a murmurar algo. De repente, empieza a llorar y a correr, diciendo que no quiere ninguna de las dos opciones, dejando al grandote sorprendido. El jugador señala con el dedo al hombre, preguntando si realmente cree que puede escapar. Con eso, las cadenas de restricción de alma atrapan al hombre nuevamente. Sus dos compañeros están extremadamente asustados por el hecho de que él pueda tener un control total. Mientras su compañero está siendo asfixiado, dicen que los llevarán hasta su jefe. Sin embargo, Endou aún les pide todas sus armas y dinero. El protagonista nota que la seguridad de este mundo es horrible, incluso la del juego era mejor. Con una sonrisa, Endou se ríe diciendo que probablemente no hay nadie que pueda herirlo actualmente. En su ventana de estatus, podemos ver que el protagonista está en un nivel completamente diferente. Al caer la noche, podemos observar un circo. Como en todo circo, está el lugar donde el equilibrista se presenta, junto con anillos de fuego y otras cosas. Entonces, se nos muestra a alguien siendo golpeado por un hombre. La persona que estaba siendo agredida cae al suelo mientras sangra. Algunas personas que estaban en una especie de celda dicen que él será el siguiente y que lo sienten mucho. Un hombre con la cara llena de sangre le dice a la persona que está siendo golpeada que ni siquiera ha completado la tarea. El hombre le pregunta si no se va a disculpar con el jefe. Otro hombre que estaba en la celda grita pidiendo que pare, que si no lo hace, la persona morirá. Con una sonrisa sádica, él dice que la persona solo debe morir y que todos están causando muchos problemas al jefe. Alguien con un látigo pregunta por qué están hablando de él. El hombre sádico comienza a tartamudear, llamándolo jefe. El jefe, maquillado como payaso, le pregunta a
su subordinado si ha terminado de disciplinarlo. Ayudando al hombre que está en el suelo, el jefe dice que si hubiera roto un hueso, tomaría mucho tiempo para que se recuperara. Le dice a su subordinado que no importa lo incompetentes que sean, no deben simplemente romperlos. Temblando y sudando, el sádico comienza a pedir disculpas al jefe. Con lágrimas en los ojos, el hombre que estaba siendo agredido le agradece al jefe, diciendo que la próxima vez lo hará seguro. Sin embargo, su agradecimiento se ve interrumpido cuando el payaso saca su látigo. De repente, el hombre es golpeado en la cara con un golpe extremadamente poderoso. Continúa azotando al hombre, diciendo que esa es la mejor manera, ya que no rompe sus huesos, pero destruye su carne. Aún agrediéndolo, el jefe dice que ni siquiera las organizaciones de bienestar animal lo ayudarían, siendo tan perezoso así. De repente, llamando la atención del jefe, alguien dice que ha regresado. Con una mirada macabra, el jefe dice que volvieron demasiado pronto. El hombre de cabello largo dice que necesitan hacer un informe, ya que están en ese estado y no podrán continuar con la operación. El payaso nota su mano y se da cuenta de que el anillo ya no está con él. Se irrita enormemente mientras mira a Kouki. El jefe le pregunta dónde está el anillo que le prestó, diciendo que vale más que su propia vida. El hombre de cabello largo se inclina pidiendo disculpas, diciendo que fueron robados por un hombre que era prácticamente un monstruo. Ignorando su explicación, el jefe simplemente lo ataca. Kouki cae al suelo debido a la fuerza del impacto. Enojado, el jefe dice que, aunque su guilda no tiene mucha gente, no es posible que esté rodeado solo de escoria incompetente. Ambos compañeros de Kouki confiesan que la mayoría desistió debido a su acoso de poder. El jefe dice que solo hay un trabajo que Kouki puede hacer mientras llama a su otro subordinado, Locke. El payaso le pide que traiga a Johnny. De repente, aparece una gran pata de tigre blanco. El animal se dirige hacia el hombre de cabello largo. El animal ruge mientras lo mira furiosamente. Gagueando de miedo, el hombre comienza a implorar para que el jefe no haga eso, ya que ha sido fiel a sus órdenes desde el principio. Con una sonrisa, el payaso da la orden de que Johnny cene. El gran tigre abre la boca hacia Kouki, quien permanece paralizado por el miedo. De repente, alguien aparece colgándose de uno de los equipos del circo. Era el protagonista, que salva a su nuevo subordinado pateando al tigre para alejarlo. Con su fuerza absurda, logra lanzar al animal lejos. Preocupado con su animal, el jefe lo mira mientras grita su nombre. El jugador, con una sonrisa, pide disculpas, pero dice que no podía dejarlo matar su fuente de ingresos. El jefe corre hacia su animal preguntando si está bien, diciendo que probablemente estaba muy asustado. Desesperado, Kouki pregunta por qué Endou tardó tanto en aparecer, pero el estafador solo se queja de que no había mucho que robar. Nada sorprendente, el jefe lo ataca por la espalda con su látigo. Sin embargo, inesperadamente para él, el protagonista corta su látigo aún de espaldas. En un abrir y cerrar de ojos, el jefe quedó sin su látigo, mientras este caía, partido en varios pedazos. Ahora, con algo de miedo y nerviosismo, el payaso pregunta quién sería él. Endou dice ser el nuevo jefe de esos hombres. Mientras su espada brilla en morado, Locke, molesto, comienza a preguntar dónde está la gratitud hacia el jefe. Los hombres preguntan por qué deberían ser agradecidos, ya que solo lo obedecían por miedo. Pero ahora el protagonista está más asustado que él. El protagonista, mirándolo fijamente, le pregunta si lo escuchó. Endou, señalando a los otros hombres que estaban enjaulados, les dice que si firman un contrato, los protegerá de ese débil. El hombre que acababa de ser violentado pregunta si lo sacará de ese infierno. Con una sonrisa maliciosa, el protagonista dice que lo promete. El jugador les dice a todos que cobrará solo el 50% de todo lo que consigan. Esto hace que sus otros subordinados se molesten, ya que él les cobró el 90%. Irritado, dice que es porque intentaron matarlo. Temblando de rabia, el payaso pregunta si además de herir a su animal, también quiere robar a sus subordinados. Sus ojos brillan en morado mientras promete que matará a los 4. Endou dice que están en Japón y pregunta desde cuándo se tolera ese comportamiento bárbaro. Sacando la identificación de su inventario, el payaso dice que mientras él tenga esto, era una identificación de maestro de gremio y director del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones. El protagonista se sorprende al saber que él es un maestro de gremio. Dice que el gobierno japonés otorga a los jefes de gremios el poder de actuar por encima de la ley y conquistar las mazmorras. Andrei dice que ni siquiera la policía puede ponerle las manos encima, que actualmente en Japón, quienes tienen poder no enfrentan consecuencias. Con una sonrisa, Endou pregunta si eso significa que al convertirse en maestro de gremio puede hacer negocios oscuros sin consecuencias. El payaso llama tonto al protagonista mientras toma un arma y explica que para ser maestro de gremio se debe tener rango B. Mientras apunta su arma al protagonista, el jefe del gremio dice que morirá, por lo que no necesita saber nada más. El hombre comienza a disparar diciendo que lo convertirá en un colador. Endou solo mira las balas viniendo hacia él. El protagonista usa su habilidad llamada barrera de alma. Es una barrera erguida a partir del nivel 25 usando fragmentos de alma mágica de tipo E. Mientras continúa disparando, el payaso lo insulta y alaba al mismo tiempo,
llamando a Endou astuto. El protagonista dice que Rusia usó misiles nucleares durante la prueba de hielo y aún así no logró nada. Le pregunta al maestro de gremio si alguna vez se ha detenido a pensar en eso. Después de todo, hay muchos jugadores, pero ninguno usa armas de fuego. Aún disparando, el jefe le pide que no se acerque. De repente, recibe una gran descarga eléctrica, haciendo que deje caer el arma. La barrera que se acercaba finalmente lo alcanza, comenzando a empujarlo. Él desesperadamente se fuerza contra la barrera, tratando de detenerla. Mientras sigue avanzando hacia el hombre, el protagonista le pide que mire bien. Mientras trata de sujetar la barrera, se da cuenta de que está siendo aplastado. Es completamente prensado contra la pared, causando varias grietas. El hombre comienza a escupir sangre mientras Endou se ríe. El entonces maestro de gremio cae al suelo sin fuerzas después de que el protagonista deshiciera su barrera. Mirando al hombre, le dice que las habilidades superan a las armas y que Andrei no debe pensar que puede vencerlo con esos juguetes. Los antiguos subordinados comienzan a decir que ni siquiera el jefe pudo hacer nada contra ese hombre. Con una sonrisa, el protagonista les pregunta si quieren o no hacer negocios con él y que si aceptan, aún les permitirá vengarse. Todos aceptan el contrato, siempre y cuando puedan hacer lo que quieran con el canalla. Caído en el suelo, el maestro pregunta cómo él, una persona sin licencia, podría hacer esto y que las autoridades no se quedarían quietas. Endou dice que no le importa. Después de todo, el propio hombre le dijo que el poder es todo actualmente. Aún con la cabeza agachada, el payaso se da cuenta de que unos pies se acercan. Cuando levanta la cabeza, se da cuenta de que son todos sus subordinados. Mientras los ex subordinados golpean a su jefe, el jugador asume que realmente ganó mucho dinero hoy y que ellos le darán mucho más. Mirando la ventana del sistema, dice que sería mejor terminar la prueba cuando las personas empiecen a entrar en desesperación. Se da cuenta de que falta solo un mes, concluyendo que ese es el momento perfecto. En la sede de la asociación de jugadores es donde ocurre el examen de certificación de rango. El protagonista va a hacer el examen. Se da cuenta de que 3 personas están conversando detrás de él. Uno de ellos dice que si eres un jugador de rango B o superior, tendrás un salario muy alto, algo de decenas de millones de yenes. Su amigo le dice que no tenga muchas esperanzas, ya que solo el 1% de la población japonesa es rango B y solo 9 son rango A. Siguen discutiendo mientras el protagonista solo escucha. Endou dice que ya han pasado 2 semanas desde que el juego se volvió real. El gobierno ofreció una recompensa de 100 millones a quien lograra finalizar el juicio, pero, como era de esperar, el resultado fue desastroso. Por eso, ahora es obligatorio que te postules a la asociación de jugadores. Si no participas y no realizas las pruebas, no recibirás ninguna recompensa por ello. Mientras camina hacia la asociación, el protagonista asume que hay mucho dinero involucrado y que quiere algo de eso, pero alguien lo observa desde arriba. Se da cuenta de que está siendo observado y trata de buscar a la persona. De repente, un objeto va en su dirección. Con mucha facilidad, desvía el ataque. Las personas a su alrededor comienzan a sorprenderse diciendo que el semáforo cayó del cielo. Era Takuo, que le llama diciendo que él había tenido suerte antes. Él grita diciendo que el protagonista no se librará de su deuda tan fácilmente. El protagonista pregunta si el usurero vino a hacer el examen también. Él responde que una persona tan débil como para ser derrotada con un solo golpe de la habilidad puño del novato debería desistir de ser jugador. Convencido, Takuo dice que ya no es el mismo y que ahora tiene la clase más fuerte, lanzador. El protagonista comienza a reír, diciendo que esa clase es solo para aficionados que no saben lo que están haciendo. El protagonista dice que esa clase no puede seguir el ritmo de la inflación de poder, y el usurero le pregunta qué clase es la de él. Con una mirada perversa, Endou dice que su clase es la de novato. El hombre se ríe, diciendo que eso es lo mismo que no tener clase. El jugador mentalmente dice que su clase principal realmente es novato, pero no necesita contarle sobre la secundaria. Mientras nuevamente levanta la señal de tránsito, Takuo dice que se vengará por el otro día y que ese es el verdadero poder de un lanzador. Comienza a hacer varios ataques en dirección al protagonista. Este simplemente esquiva todos mientras acorta las distancias. El hombre, asustado, pregunta cómo puede hacer eso. Frente al usurero, Endou dice que realmente no quería problemas antes del examen, pero no puede hacer nada cuando el problema viene hacia él. Solo moviendo su brazo, lanza al hombre hacia arriba, causando pánico en todos los que están alrededor. El usurero grita desesperadamente mientras cae al suelo. Todos lo miran, y el protagonista continúa caminando, diciendo que fue legítima defensa. Dentro de un lugar extremadamente lujoso, la atendiente informa que la tasa de inscripción es de 8.000 yenes, y él piensa que eso es extremadamente caro. Algún tiempo después, él estaba sentado, deprimido por haber perdido 8.000 yenes, pero de repente alguien se le acerca. Era una chica que se disculpaba por la demora. Con una sonrisa, ella dice que ahora comenzarán su examen de certificación de clasificación. Él estaba frente a una gran roca negra. Esta emanaba una fuerte luz morada. Endou nota
nota que el examen aparentemente es como le habían contado y le pregunta a la chica si debe poner su mano sobre ella. Comienza a extender su mano hacia la gran roca. Al acercar su mano a la roca, algunos rayos interconectan a ambos. Él acerca aún más su mano, mientras una fuerte luz azul es emanada. Al tocar la roca, ocurre una gran explosión de luz, causando pánico incluso en la asistente. Eran varios rayos junto con una luz extremadamente fuerte que era emanada por la piedra. Aún asustada por lo que ve, la mujer comienza a preguntarse qué es esto. Ya en otro lugar, la chica, aún sorprendida, llama por su nombre. Ella dice que el resultado llegó y que es equivalente a un rango A. Endou recibe un documento que informa su clasificación. Un poco nerviosa, ella dice que probablemente él sabe, pero los jugadores pueden cambiar de clase. Ella empieza a explicar que puede ser un maestro espadachín, un maestro mago o un arzobispo. Él rechaza y dice que, aunque quiera, su clase aún no está disponible. Confusa, la chica pregunta qué clase sería, pero el protagonista responde que no tiene intención de decirlo. Ella informa que para cambiar de clase tendrá que usar un ítem especial y le pregunta si le gustaría la ayuda de la asociación. Endou simplemente rechaza fríamente. Él pregunta si eso es todo lo que tiene que decir. La mujer, un poco nerviosa, pregunta si esto no sería problemático para él. El jugador le pregunta por qué está preguntando eso. Ella explica que él tiene más poder que cualquier rango A que hayan visto, pero por no tener clase será degradado a rango E. La chica informa que el rango E tiene muchas restricciones, como no poder crear su propia guilda, lo que sería una gran desventaja para él. Endou dice que al gobierno le encanta crear reglas inútiles, mientras piensa que solo necesita convertir a un subordinado en rango B. Recuerda que solo una clase puede completar este juego y que no tiene intención de cambiar de clase hasta llegar ahí. El protagonista pregunta si incluso los de rango E pueden recibir la recompensa de 100 millones por limpiar el examen. Ella dice que sí. La mujer dice que entiende y que su registro tendrá que ser emitido con clasificación de rango E. Poco después, él caminaba por la calle mientras algunas personas levantaban carteles. Eran miembros de guilda intentando reclutar personas que acababan de salir del examen. El protagonista, con una sonrisa, nota que las personas realmente están poniendo mucho esfuerzo en esto. Dos chicas dicen que están buscando jugadores de rango D y le preguntan si no quiere unirse a su guilda. Endou les informa que es de rango E. Las chicas comienzan a lamentarse por él, diciendo que lo entienden. El protagonista nota que los jugadores de rango E son tratados como cucarachas, pero se convence de que no le importa nada de eso. De repente, su atención es captada por un hombre de traje que caminaba entre la multitud. El hombre tenía una aura naranja alrededor de su cuerpo. Sus ojos también brillaban en naranja, mientras lo miraba fijamente. El hombre, acercándose, dice que es un placer conocerlo y pregunta si su nombre es Endou Rey. De repente, le extiende una tarjeta a Endou, diciendo que esas son sus informaciones. Era la tarjeta de una guilda llamada Alas del Génesis. Las personas discuten entre sí preguntándose si esa realmente es la guilda más fuerte, Alas del Génesis, y si él es el Fedor. El protagonista pregunta qué significa Fedor, y el hombre, algo incómodo, explica que ese era su apodo en el juego. El jugador nota que es famoso y se pregunta si debería hacerse amigo de él, ya que podría ganar dinero. Le pregunta a Shinji qué quiere con él, pero su conversación es interrumpida por el agiota, quien pregunta si Fedor lo estaba buscando. Taku se acerca diciendo que, aunque sea un jugador de rango B, no se dejará influenciar por malas decisiones. El protagonista se pregunta si ese tipo débil realmente es un rango B y supone que tal vez haya amenazado al examinador. Shinji pregunta quién es él, y el agiota, enojado, lo llama mujercita. Taku se enfurece y agarra al hombre por la corbata, amenazándolo y diciendo que es fuerte. Sin embargo, con un solo movimiento, el hombre gira su brazo con facilidad. Lo pone de rodillas mientras el agiota se queja de dolor. Un poco más serio, Fedor dice que, a cada minuto, se acercan más a la destrucción, y por eso no tiene tiempo para él. Taku se retira enojado, mientras le dice a Shinji que no debe llorar si luego intenta reclutarlo. El hombre se disculpa con el protagonista por la conmoción, pero Endou dice que está bien, ya que Taku también fue un inconveniente para él. El protagonista le pregunta qué quiere, ya que alguien como él no tendría nada que decirle a un rango E. El hombre solo se ríe y lo llama humilde. Fedor dice que la única razón por la que él es rango E es porque se negó a cambiar de clase. Riendo, el protagonista dice que aparentemente la asociación está demasiado suelta con su lengua. Algo incómodo, el hombre dice que, como el fin de Japón se acerca, no pueden descuidarse. Shinji le pregunta al protagonista qué piensa de trabajar con ellos, ofreciéndole el mismo monto que pagaron por la información. Al ver el cheque, Endou entra en shock al ver que eran 10 millones de yenes. Él dice que es una cantidad que ya tuvo hace un tiempo, mientras grita internamente que quiere ese dinero. El jugador devuelve el cheque diciendo que no quiere unirse a
a ninguna guilda. Shinji comenta que las personas fuertes realmente no quieren poco. Con eso, el Fedor hace otra propuesta preguntando si Endou no estaría interesado en la información que poseen. Él dice que su guilda está respaldada por agencias gubernamentales e incluso otras guildas alrededor del mundo. Mirándolo, el protagonista le pregunta si podrían descubrir quién fue el jugador que completó la profecía online. Sonriendo, Shinji responde que es imposible, ya que nadie ha completado ese juego. El protagonista, extremadamente irritado, dice que en ese caso tendrá que rechazar la oferta. El hombre se asusta mucho al ver su reacción. Él dice que está bien, entregándole una hoja en la que le dice que si cambia de opinión, puede contactarlo. Mientras se retira del lugar, el hombre se pregunta por qué Endou desistió tan fácilmente. Se pregunta si estaba preocupado por manchar el nombre de su guilda, insistiendo mucho, pero llega a la conclusión de que no es eso. Shinji confiesa que estaba aterrorizado, como si cada parte de su cuerpo le dijera que no debía meterse en problemas con ese monstruo. Haciendo que el Fedor casi se haga encima, el protagonista le toca el hombro. Endou le entrega un papel, dejando al hombre aún más confundido. Él le dice que si alguna vez necesita ayuda, puede llamarlo, y dependiendo del valor, podría aceptarlo. Tomando el papel, aún muy nervioso, el hombre agradece la amabilidad. Todavía aturdido, Shinji se pregunta quién realmente es él. Más tarde, en la sede de la guilda Alas del Génesis, alguien caminaba apresuradamente por el pasillo. En la azotea, Fedor entra en la oficina del maestro de la guilda. Formalmente, anuncia su regreso al maestro. De repente, el maestro se da la vuelta, revelando que es una mujer. Ella le pregunta cómo fue conocer al novato más fuerte, según la asociación. Aún un poco nervioso, Shinji dice que él realmente es un monstruo. Todavía temblando, admite que el protagonista fue el único jugador que le hizo sentir miedo con una simple conversación. Con una mirada aterradora, la maestra de la guilda le pregunta quién sería más fuerte entre ella y Endou. Él balbucea, dudando en responder. Ella dice que tomará su silencio como respuesta, mientras observa el expediente del protagonista. Aún muy nervioso, Shinji dice que lo siente mucho. Tsukino dice que no tiene que disculparse, ya que su trabajo es transmitir toda la información sin ocultar nada. La maestra de la guilda menciona que, de los 10 trascendentes, ella sin duda es la de nivel más bajo, y que, por eso, no es sorprendente que haya personas más fuertes que ella. Explica que los 10 trascendentes son los mejores en la prueba beta de profecía online, aquellos que recibieron un premio en dinero. Tsukino también informa que en un mundo donde un juego se ha vuelto realidad, la aparición de alguien poderoso altera la jerarquía de poder. Observa que, debido a que Shinji ha vuelto solo, eso significa que la negociación fracasó. Él dice que aparentemente el protagonista no está interesado en la información que poseen, mucho menos en los 10 millones ofrecidos. Con las manos cruzadas, ella dice que si Endou realmente es uno de los 10 trascendentes, la fama y el dinero son solo cuestión de tiempo para él. Observa que no es posible que uno de los 10 trascendentes se quede voluntariamente como novato. Tsukino comenta que, por otro lado, hay objetos ocultos que son extremadamente poderosos, pero que también tienen efectos secundarios. Ella dice que, de todos modos, Fedor debe seguir evaluando al hombre con sus propios ojos. Y si sus evaluaciones son correctas, con certeza él se convertirá en el más fuerte del mundo. La maestra dice que, en todos los casos, la persona más fuerte del mundo solo podría ser uno de los 10 trascendentes, cuyo nombre es desconocido. Nervioso, Shinji pregunta si ella está hablando del primer lugar. Él informa que incluso los Estados Unidos buscaron los datos de los 10 mejores. Sin embargo, los datos del número 1 fueron corrompidos. Tsukino plantea la hipótesis de que los Estados Unidos están mintiendo sobre los datos del número 1 y lo están ocultando secretamente en su país. Shinji dice que también creyó en los rumores, pero después de ver a Endou en persona, recordando al protagonista, Fedor dice que es muy probable que él realmente sea el número 1. La maestra dice que si él está diciendo eso, entonces hay grandes probabilidades de que estén en lo correcto. Mirando por su ventana, ella dice que Shinji debe informar a todos los miembros que está estrictamente prohibido tomar acciones hostiles contra Endou. Ella menciona que una bomba nuclear, cuya explosión no se sabe cuándo ocurrirá, debe ser manejada con mucho cuidado. Aún muy nervioso, él dice que lo hará tal como le fue pedido. En el otro lado de la ciudad, en otro gran edificio, Endou informa que han pasado algunas semanas y que estaban buscando lugares para usar como escondite para su fuente de ingresos. Estaba mirando la vista cuando de repente alguien lo llamó. Sus subordinados estaban colocando la televisión y preguntando su opinión. Kouki le presenta una maleta de dinero, diciendo que consiguió los tributos de hoy. El protagonista lo elogia mientras pregunta cómo va la preparación del grupo de ataque. Él dice que están subiendo de nivel fácilmente en las alcantarillas subterráneas y que están ganando $1 millón
millón de yenes al día. Emocionado, le informa que incluso los nuevos reclutados están ganando 100.000 yenes al día. Extremadamente feliz, el de cabello largo dice que jamás imaginó ganar tanto dinero, mientras agradece al protagonista. El jugador le recuerda que le dijo que haría que ganaran dinero. Después de todo, si ellos ganan, él también gana. Él menciona que los tributos son prácticamente tarifas por la información. Kouki, mentalmente, piensa que pagar el 90% realmente es mucho, pero sin la información no podría hacer ni siquiera el 10%. Mirando al protagonista, observa que este hombre tiene información muy valiosa. El de cabello largo pregunta qué harán con el juicio, ya que solo quedan 10 días y el valor de la recompensa ya está en 400 millones. El protagonista le dice que va a esperar un poco más. De repente, Endou es llamado por la televisión, que está informando algo. Mostraba el lugar donde se estaba llevando a cabo la prueba, informando que si no logran completar en 10 días, Japón será destruido. Otro presentador dice que, al igual que al principio, la situación parece desesperada. Su colega menciona que tienen nueva información. Anuncia que el gobierno japonés ha declarado que pagará 1 billón de yenes a quien logre finalizar la prueba. Mirando el anuncio, el jugador dice que si se demoran más, quizás algunas guildas extranjeras intenten hacerlo. Tomando una prenda de ropa, dice que ahora es el mejor momento. Se viste, diciendo que va a salir un rato, mientras que el de cabello largo pregunta si irá solo. Endou responde que claro, después de todo, no puede poner en peligro su fuente de ingresos. Todos quedan sorprendidos por él. Sin embargo, el 171 se enfurece y dice que son 1 billón, y por eso se quedará con todo. Kouki vuelve en sí, dándose cuenta de que todo es por dinero. Ya era de noche cuando finalmente llegó al lugar de la prueba. Había muchas personas frente a la puerta que daba acceso a la prueba. El protagonista se acercó, mientras Shinji notaba su presencia. El jugador, como siempre, estaba tranquilo, como si estuviera yendo al mercado. Contento, Fedor le pregunta si realmente vino. Pasando junto a él, Endou dice que no tiene intención de cooperar. Sin embargo, Shinji dice que eso es una lástima, ya que quería hacer un negocio lucrativo con él. Le informa que solo sería transportar algunas cosas por 100 millones, haciendo que el protagonista le preste toda su atención. Shinji lo lleva a un espacio donde había cientos de mochilas. Le dice que le gustaría que el protagonista llevara una de esas mochilas a sus miembros que están dentro de la prueba. Curioso, Endou pregunta qué hay dentro de ellas para que valgan 100 millones. Shinji le responde que son provisiones. Abriendo una de las mochilas, se da cuenta de que están llenas de provisiones. Él pregunta qué es eso, y Fedor le dice que son los alimentos favoritos de su maestro de la guilda. Shinji explica que están en la capa más profunda de la prueba y que por eso se están quedando sin suministros. Con una sonrisa, el protagonista pregunta cuál es el problema, ya que con esa cantidad de dinero, muchas personas aceptarían. Algo incómodo, él dice que en realidad están en una situación difícil. Shinji informa que ya pidió esto a 39 grupos, pero todos fueron completamente aniquilados. El jugador comienza a decir que en las primeras 4 capas debería haber solo formalidades y se pregunta si es diferente al juego. Aún muy nervioso, el hombre llega a la conclusión de que estaba seguro de que él sabía algo. Shinji dice que hasta donde saben son iguales al juego, pero la mayoría realmente no logra llegar a la 5ª capa. Todos los que logran llegar a la 5ª capa están allí, esperando suministros. Él sigue diciendo que las únicas personas que pueden llamar a la 4ª capa como una formalidad son Endou y su maestro de la guilda. Mientras toma la mochila, el protagonista pregunta si realmente están tan cortos de mano de obra, pero de todos modos, está ganando dinero. Mirando a Fedor, le pregunta si al entregarla rápidamente ganaría una recompensa. Mientras toma su celular, dice que hablará con sus superiores. Mirando al hombre hablar por teléfono, Endou se pregunta cuánto dinero podría ganar con ellos. Le informa al jugador que si entrega dentro de un día, agregarían 50 millones más. De repente, Shinji escucha un ruido. Era el protagonista dándose vuelta rápidamente, diciendo que llegaría en 1 hora. Dentro de la prueba, en la 3ª capa, algunas personas estaban enfrentando un insecto gigante. El hombre intentaba aguantar los ataques del monstruo mientras era presionado hacia abajo. Aún sujetando al monstruo, le pide a la mujer que huya, aunque sea sola. Ella lo llama, suplicándole que su esposo vaya con ella. Su esposo, con una sonrisa, mira atrás agradeciéndole por todo y pidiéndole que se vaya. Ella grita su nombre mientras extiende su brazo tratando de alcanzarlo. Inesperadamente, el protagonista corta todo el insecto, diciendo que están en su camino. El hombre cae al suelo, asustado, mientras los pedazos del gran monstruo se desploman a su alrededor. Todavía en shock, no puede entender cómo está vivo,
mientras su esposa le agradece a Endou por haberlo salvado. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el jugador ya está extremadamente lejos, dejando a los dos atrás sin entender lo que ocurrió. Mientras el protagonista camina por la cueva a una velocidad impresionante, se preguntan si ya se ha ido. Finalmente, llega a la quinta capa, deteniendo su carrera. Endou se da cuenta de que no le tomó ni una hora, y concluye que esos 150 millones serán muy lucrativos. Pero de repente, se confunde al notar algo. Era un hombre que le preguntaba si era Endou. Poniendo la mochila en el suelo, el protagonista pregunta si el hombre es de las asas de Génesis, a lo que él confirma. Le dice que trajo las provisiones que Shinji le pidió entregar. El hombre le informa que el valor fue depositado en su cuenta tan pronto como partió, ya que Fedor les aseguró que él entregaría. Abriendo su banco, se da cuenta de que realmente le fueron transferidos 150 millones. Satisfecho, solo agradece por el negocio. Mientras varios jugadores aparecen, el líder de ellos informa que habían estado esperando comida durante mucho tiempo. Comienzan a repartir las provisiones, diciendo que finalmente están a salvo, mientras uno de ellos dice que avisará a la primera línea. El protagonista dice que eso parece horrible, mientras el líder responde afirmativamente. Le informa al jugador que ya han perdido a un gran número de personas. Inesperadamente, muchas personas comienzan a correr. Gritan diciendo que los atraparán. Al acercarse al campamento, dicen que ahora están a salvo, mientras el líder pregunta qué sucedió. Pero antes de que pudieran responder, un gran ruido suena por la cueva, causando dolor en todos. Miran hacia adelante, donde sale una gran nube de humo. Para sorpresa de todos, un gran enjambre de insectos gigantes viene en su dirección. El protagonista se estaba preparando para atacar, cuando de repente, una gran llama pasa a su lado. Dejándolo completamente sin reacción, la maestra de la guilda pasa a su lado, quemando todos los insectos. Después de destruirlos todos, se detiene con su espada aún envuelta en llamas. Los cuerpos de los insectos caen, completamente carbonizados. Él se da cuenta de que esa es una habilidad secreta de alto nivel, la espada elemental, fuego del infierno. La mujer se acerca a él, mientras dice que es un placer conocerlo. Le agradece a Endou por haber asumido la misión de transporte. Mientras coloca su espada en la vaina, se presenta como la maestra de la guilda. No olviden dejar un like para que pueda seguir trayendo la próxima parte de esta obra. ¿Qué les pareció esta historia? Personalmente, me encantó. Un abrazo. Hasta la próxima obra, chicos.